Hola, buenas noches. Mi nombre es Sabino Ricardo Cruz Mendoza, aspirante a la carrera de Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación voy a presentar mi reporte final de mi tema de investigación que se titula Dificultades en el aprendizaje de las fracciones de la educación básica. La educación básica es el tramo formativo que comprende el mayor número de años de escolaridad en México. Está compuesta de preescolar, primaria y secundaria. En el nivel preescolar, los niños adquieren la noción aparentemente sencilla, pero fundamental, de que la escritura representa el lenguaje oral y comunica ideas sobre oraciones y situaciones. En la primaria, las asignaturas que se imparten en la educación primaria tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos para que los niños desarrollen habilidades intelectuales, adquieran conocimientos fundamentales para que los alumnos apliquen estos conocimientos. En la educación secundaria, su objetivo es elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de los contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje. Continuaré definiendo la dificultad como una situación, circunstancia u obstáculo difícil de resolver. ¿Por qué elegí este tema de investigación? A lo largo de 10 años de experiencia como docente de educación básica, he notado la enorme dificultad que representa el aprendizaje de las matemáticas en general, pero particularmente ha llamado mi atención la dificultad que tienen los alumnos al trabajar con fracciones. El primer contacto que tienen los alumnos con las fracciones se da aproximadamente entre los 7 y los 8 años. El plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública marca el tercer año de primaria como la etapa en la cual los alumnos van a comenzar a trabajar con fracciones. Si un alumno en esa edad no comprende plenamente el concepto de fracción, se va a traducir más adelante en frustración, en desinterés y finalmente en renuencia. He trabajado con alumnos de secundaria y es sorprendente ver las enormes dificultades que tienen particularmente en este tema, pero no. El aprendizaje de las matemáticas supone, junto con la lectura y la escritura, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación básica. El aprendizaje de las matemáticas implica una relación de conocimientos que entrelazan aprendizajes previos con los actuales. Las dificultades iniciales en este aprendizaje pueden llevar a dificultades posteriores aún mayores. La mayoría de los que han estudiado el aprendizaje de las matemáticas coinciden en considerar que ha habido dos enfoques principales a la pregunta: ¿qué es aprender matemáticas? El enfoque conductual, por una parte, concibe aprender como cambiar una conducta. Desde esta perspectiva, un alumno ha aprendido a dividir fracciones si realiza correctamente la división de fracciones. Para lograr estos aprendizajes, que suelen estar ligados al cálculo, se dividen las tareas en otras más sencillas. Tomar fracciones con números de una cifra primero, después pasar a otras con más cifras, es decir, las tendencias conductuales
insisten en destrezas de cálculo y dividen estas destrezas en pequeños pasos para que, mediante el aprendizaje de destrezas simples, se llegue a aprender secuencias de destrezas más complejas. Por otro lado, el enfoque cognitivo considera que aprender es alterar las estructuras mentales. Para lograr aprendizaje que suele estar ligado a conceptos, los cognitivistas plantean diversas estrategias, como la basada en la resolución de problemas o el empleo de diversos modelos del concepto. Las interpretaciones cognitivas del aprendizaje matemático, en oposición, consideran que aprender matemáticas es alterar las estructuras mentales e instan en el aprendizaje de conceptos. Desde la complejidad de los conceptos, el aprendizaje no puede descomponerse en la suma de aprendizajes más elementales, sino que se origina partiendo de la resolución de problemas o de la realización de tareas complejas. Una fracción se considera como la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente no efectuado de números. Las fracciones están relacionadas directamente con otros conceptos, con los conceptos tales como razones, proporciones, porcentajes, números decimales, y es quizás esta relación que tiene con otros conceptos lo que origina que los alumnos se confundan fácilmente. También debemos considerar que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Por lo tanto, el profesor o el profesional de la educación debe considerar los diversos estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Las soluciones al problema metodológico está en una combinación adecuada y conveniente de los distintos métodos. La metodología empleada para mi investigación la realicé de forma documental y una investigación de campo. Recabé información en Internet para posteriormente dedicarme a clasificarla. Esta recolección de información la realicé de manera ordenada y sistemática con técnicas e instrumentos de registro bajo el formato APA. Para mi investigación de campo realicé 2 entrevistas a niños de 12 años que cursan el 6º año de primaria y la cual pueden consultar en mi blog. Y la dirección se encuentra en los anexos de mi reporte final. Asimismo, apliqué una encuesta a alumnos de edades que oscilan entre los 14 y los 15 años. Para esto, inicialmente, planeé acudir a una escuela secundaria de la Ciudad de México en la delegación Coyoacán. Sin embargo, reconsideré esta opción y ya que cerca de el lugar donde yo realizo mis actividades hay un centro de regularización en el cual acuden alumnos de diversos grados escolares, desde nivel primaria hasta nivel superior, y me pareció una mejor opción, puesto que ahí acuden alumnos de diferentes escuelas de la zona. Por lo tanto, me pareció una población más representativa de la zona en la cual yo me encuentro. Esta encuesta consta de 10 preguntas para posteriormente analizarlas y presentar mi informe. Los resultados de mi investigación se encuentran en el informe final, en el cual detallo las respuestas y mediante gráficas circulares o de pastel presento los resultados de mi encuesta.
Estos fueron analizados estadísticamente y voy a presentar los resultados a continuación. El análisis de resultados nos mostró lo siguiente. El 50% de los alumnos encuestados manifestó comprender el concepto de fracción y dominar las 4 operaciones básicas. Sin embargo, al aplicar el reactivo 6 de la encuesta para validar sus respuestas, a la primera pregunta solo el 10% de los alumnos contestó correctamente y ese 10% no forma parte de la población que declaró dominar este concepto. Del análisis de los resultados anteriores se puede deducir que el 90% de los alumnos encuestados no domina el concepto de fracción. Asimismo, el 90% de los alumnos consideró que el maestro con el que aprendieron fracciones dominaba el tema. Aquí cabe cuestionarse o preguntarse para futuras investigaciones con base en que un alumno de educación básica considera que su maestro domina el tema o los temas que se abordan en clase. Por otra parte, el 80% de los alumnos encuestados declaró que el maestro o maestros que les enseñaron el concepto de fracciones y sus operaciones consideraron suficiente utilizar solamente como recursos de enseñanza el pizarrón y su libro de texto. El 20% de la población encuestada que declaró que su maestro utilizó otros recursos mencionó tarjetas, dibujos y regleta. De este grupo es el 10% de los alumnos que contestó inicialmente y correctamente al reactivo 6 y específicamente mencionó el uso de la regleta como otro recurso empleado por su maestro en la enseñanza del concepto y operaciones con fracciones. Sin embargo, también declaró dominar solo algunas de las 4 operaciones básicas con fracciones. En esta encuesta, en la pregunta 5, nos arrojó como resultado que el 100% de la población recordó haber visto el tema de fracciones en alguna etapa de su proceso de educación básica, lo cual se interpreta como que es un indicador de que es un tema trascendente para los alumnos. El 70% manifestó haber trabajado con fracciones en primaria y secundaria. El 30% restante contestó recordar solo haber abordado el tema de fracciones en primaria, aun cuando los planes de estudio de la SEP señalan este tema en los 3 últimos grados de primaria y en los 3 años de secundaria. El 100% de la población encuestada manifestó en sus respuestas a la pregunta 7, 8 y 9 conocer la importancia y la comprensión del manejo de fracciones tanto para su vida cotidiana como para su desarrollo académico. Sin embargo, a pesar de que tienen plena conciencia de la trascendencia de dominar este tema, el 90% de la población encuestada no se ha ocupado de comprender, aprender y en consecuencia dominar este tema. El 80% de los adolescentes dijo estar dispuesto a tomar un curso donde se les enseña a comprender y trabajar con el concepto de fracciones. Es aquí donde quizás el alumno tenga una oportunidad extraescolar donde al fin consiga comprender y dominar. De esta investigación concluimos lo siguiente. La mayoría de los alumnos encuestados, el 90%, no comprende el concepto de fracción ni dominan sus 4 operaciones básicas. Todos los alumnos encuestados están plenamente conscientes de la importancia de las fracciones en su vida cotidiana y académica. Los alumnos que no comprenden este concepto ni dominan sus 4 operaciones básicas están en desventaja con los alumnos que sí la dominan. Y desde luego, pues esto se traduce en malas notas, en matemáticas, pues como ya dijimos, este concepto está íntimamente ligado con otros conceptos matemáticos que posteriormente utilizarán los alumnos.
Asimismo, concluimos de esta investigación que los alumnos consideran que es cuestión de voluntad aprender fracciones. Asimismo, los alumnos que emplearon otros recursos, desde luego a iniciativa de sus maestros, utilizaron otros recursos tales como manipulación de objetos, recortaron, compararon, incluso manifestaron que utilizaron regleta. Estos alumnos comprenden mejor el concepto de fracción. Lo anterior se traduce en que la dificultad en el aprendizaje de este tema no radica en la voluntad del alumno, sino en la correcta metodología de enseñanza-aprendizaje. Las recomendaciones que puedo vertir a partir de esta investigación son las siguientes. Para maestros de educación básica, no considerar un solo y único método para la enseñanza de fracciones. Por otra parte, utilizar diversos recursos para su enseñanza, no solamente el pizarrón y el libro de texto. Debido a las acotaciones de esta investigación, no se logró concluir cabalmente este tema, por lo cual se recomienda para futuras investigaciones plantearse las siguientes preguntas y desde luego buscar sus soluciones. La primera pregunta es: ¿los maestros de educación básica están lo suficientemente capacitados en la enseñanza de las matemáticas? Debemos considerar que hay diferentes actores involucrados en este proceso. La siguiente pregunta a la cual se debe buscar respuesta es: ¿los libros de texto son adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? Y finalmente, ¿los planes de estudio para la formación de futuros maestros contemplan la enseñanza de las matemáticas dentro de sus planes de estudio? Habría que buscar sin duda alguna las respuestas a estas preguntas, puesto que este tema da para seguir investigando. Agradezco su atención, me despido de ustedes. Buenas